Amigos, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes en este día, miércoles 26 de octubre de 2022. Quiero invitarles a que estén junto a nosotros. Estamos en la temática derecho al voto en Ecuador y para esto vamos a compartir este día junto a una gran invitada. Ella nos acompaña justamente, es abogada, máster Emily Torres. Nos va a compartir sobre el derecho al voto, que en otras circunstancias no eran las mismas que las que vivimos actualmente, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños, sobre incluso cómo ha sido toda esta trayectoria, ¿no? Pero sobre todo jóvenes y mujeres. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches con todos. Pues bueno, Alexandra, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de poder compartir en este espacio de visión mundial. Para mí es totalmente un placer poder acompañarles esta noche. Bien, abogada, nosotros ya nos acercamos pronto en este 2023 a nuevas elecciones y queremos todo el mundo, ¿no? Llegar a votar. Y sabemos que hay una edad actual en la cual pueden incluso acceder los jóvenes, pero esto no fue lo mismo. Entonces queremos conocer desde su experiencia, nos pueda contar un poco sobre la historia, cómo fue antes para llegar así mujeres y a incluso adolescentes, jóvenes ya llegar a este tema de votar. Bueno, cuando nos planteamos nosotros de este tema a debatir del voto femenino, es muy importante que ustedes deban conocer que cuando hablamos de este tema debemos estar conscientes que se refiere al derecho de votar y ser elegidos para desempeñar cargos públicos. Realmente este tema tiene una lucha histórica de muchos años, no solo en el Ecuador, sino a raíz de Latinoamérica y en todo el mundo. Realmente fueron muchos los sacrificios que hicieron las primeras mujeres que cuestionaron el por qué no tenían este derecho fundamental para poderlo acceder como un derecho político y constitucional. Yo creo que muchas de ustedes y ustedes que nos están escuchando y mirando desde las distintas plataformas, hemos escuchado mucho de la doctora Matilde Hidalgo. Yo creo que ella es la precursora y una de las mujeres que inició esta ardua lucha en el Ecuador y, por qué no decirlo, en Latinoamérica. Realmente el derecho al voto en el Ecuador fue garantizado en la Constitución en el año de 1929. Como lo dije, Ecuador fue el primer país de Latinoamérica que aprobó. Y lo digo con mucho orgullo porque como activista académica, nosotros estamos siempre haciendo referencia a la historia, a la doctrina de nuestros países vecinos y yo creo que aquí nosotros como país, como Ecuador, tenemos un punto histórico a favor, el cual debería continuar, ya que este activismo no solo por el derecho al voto, sino por los múltiples derechos que hoy por hoy, si bien es cierto, son reconocidos, pues tienen detrás una historia de lucha, una historia de rechazo. Dentro de esta misma historia es muy importante mencionar que para la doctora Matilde Hidalgo el camino no fue fácil. Ella dentro de sus antecedentes, pues para lograr esto también hizo un gran sacrificio, siendo la primera mujer que completó los estudios secundarios y también la primera médica graduada de la Universidad Central del Ecuador. Ella recalcó en sus múltiples intervenciones como parte de una sociedad machista en la cual se encontró con varios obstáculos. Es muy lamentable decir, pero como parte de la historia yo creo que es importante detallar esta parte que los diarios tradicionales que hoy todavía acompañan al Ecuador, como el Universo, Comercio, fueron los primeros retractores de este activismo. Ellos, yo tengo anotado aquí incluso las palabras para decirlo textualmente, en ciertas editoriales aseveraron cosas como que las mujeres no estaban preparadas y también decían que qué iba a pasar con el hogar en el momento en que las mujeres accedían al derecho al voto. El hogar perdería su rumbo y se corrompería. Es así, con esta lucha, y hablando específicamente del derecho del voto femenino, en 1930, Matilde Hidalgo y Berta Valverde fueron las primeras concejales en el país.
de la ciudad de Machala y Guayaquil respectivamente. Realmente es importante recalcar a estas mujeres activistas que, bueno, hoy por hoy en el Ecuador cada día somos más las mujeres que estamos no solo exigiendo estos derechos políticos y constitucionales, sino también que se cumplan como debe ser. Yo hace un par de semanas que estuve en un conversatorio les comentaba que muchas veces podemos escuchar, pero si ya hay igualdad, las mujeres ya pueden votar, pueden estudiar, pero yo creo que el costo que se asume frente a la exigencia de estos derechos sigue siendo alto, puesto que aún hay desigualdad. Sin irme un poquito del tema, yo creo que sí es importante también comentarles como parte del tema histórico que Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en donde se aprobó el primer sufragio femenino en el año de 1893, seguido de Finlandia en el año de 1907, Australia en 1902, nuestros países vecinos como Chile en el año de 1934 y Perú en 1955. Ahora aterrizando un poco ya en la realidad de lo que continúa pasando en el mundo, también debemos reflexionar y analizar que el Vaticano, por ejemplo, es el único país, estado en el mundo donde aún las mujeres no pueden votar. Entonces vemos, y recalco un poquito lo que decía hace un momento, que pese a que existen, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue datado en el año de 1948, y en su artículo 21 menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Vemos que aún hay países como el Vaticano en donde no se pueden votar las mujeres, y en Arabia Saudita existe un voto limitado, y en ciertos países de Sudáfrica donde existe aún no solo el tema de género, sino también el tema racial. Entonces, todas estas cosas yo creo que son las que nos mantienen reunidos aquí esta noche para analizar, para debatir y ver también que si bien es cierto tenemos estos derechos, pero yo creo que la lucha, las exigencias, la lucha por la igualdad de género debe continuar desde distintas esferas de la sociedad. Aún se ven ciertas vulneraciones. Así es, y evidentemente cuando nosotros empezamos a recordar toda esta historia, nos damos cuenta de que somos quizás afortunados, afortunadas de llegar a hacer esta votación, lo cual desde el inicio tendría que haber sido así, ¿no? Todos somos iguales, tanto hombres y mujeres, pero lastimosamente esto no fue así. Entonces quisiéramos que nos pueda comentar usted, con toda la experiencia que tiene, incluso dentro de la academia en la que usted está desempeñando, ¿no? Como abogada, como máster también en en estos temas de derecho. ¿Qué tuvieron que pasar las mujeres para que por fin puedan ejercer este voto? O sea, es decir, cuántos momentos en realidad de violencia incluso existió para que ahora pues se pueda votar como lo hacemos actualmente. Claro, realmente esta lucha histórica trajo consigo romper con muchos patrones socioculturales del Ecuador y del mundo, dada la información que les acabo de mencionar, y es romper con ciertos estereotipos, roles y las mismas leyes, porque en la actualidad, si es que nosotros viramos un poquito décadas atrás, podemos sentirnos, entre comillas, respaldadas por estos tratados internacionales, por la ONU, la OMS también, que también sería importante comentarles que en el año del 2017 la OMS había indicado que la violencia de género es una pandemia. Si bien es cierto, tenemos estos respaldos, como usted mencionaba, Alexandra, pues las mujeres ecuatorianas presididas por la doctora Matilde, pues tuvieron que ser juzgadas, tuvieron que ser cuestionadas, incluso con sus roles familiares. Es lo que pasa en la realidad cuando una mujer es parte de este activismo, pues sigue ocurriendo que lamentablemente
existe un tema mal visto, un tema mal visto por el machismo que aún existe. Imagínese, Alexandra, usted décadas atrás, cuando realmente la mujer cumplía un papel netamente del hogar y querer acceder a un derecho de votar, de ser elegido, de ser partícipe de las elecciones electorales, realmente tuvieron que irse en contra no solo de los principales medios de comunicación de ese entonces, sino en contra de las familias, en contra de sus propias creencias, porque lamentablemente la memoria colectiva que se viene arrastrando y que nosotros como seres humanos venimos heredando, hay muchas cosas que inconscientemente podemos estar seguros de la igualdad, pero inconscientemente heredamos ciertas creencias con las que nacemos, que nos transmiten nuestras familias y es muy difícil poderlas enterrar y ver un poco más allá. Entonces, yo repito y recalco, la lucha de estas mujeres pues fue en todos los ámbitos, porque no solo tuvieron que luchar en contra del Parlamento, en contra del gobierno, incluso en contra de los medios, sino también en contra de sus propias creencias. Y recordar además que no únicamente eran las mujeres, según hace unas 2 o 3 semanas estuvimos compartiendo también sobre este tema con un psicólogo y nos mencionaba que incluso indígenas y jóvenes no eran considerados, por ejemplo, el derecho al voto, incluso ni siquiera ciudadanos. Entonces uno dice cómo es que pasó todas esas con la Constitución, ¿no? Y lo decía la Constitución. Y este es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque imagínense que no eran considerados ciudadanos todas estas personas, e incluso las mujeres también era lo último que podían acceder a estos momentos en democracia o algo, y solamente los hacendados, quienes quizás estuvieron en el área, fueron militares, ese tipo de estatus sociales. Y ahora pues en la actualidad, ¿por qué está y hay desigualdad? Decían también incluso es por eso, y que los indígenas tenían que pagar un impuesto para, para las autoridades. Y uno dice, pero no eran considerados ciudadanos. Entonces uno ahí encuentra este desequilibrio, ¿no? Y lamentablemente sabe que sigue sucediendo esto, el tema económico, inclusive el tema religioso, sigue incidiendo muchísimo en estos temas. Hace unos meses, cuando nosotros debatíamos el tema del aborto, pues lamentablemente pudimos escuchar, ver y palpar de muy cerca que se ponían por delante las creencias religiosas sobre los derechos de las mujeres, hablando un poco más crudamente y hasta como un tema de sensibilidad, hablando del derecho de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación. Con mucha pena pudimos ver que las personas que nos están representando en el tema legislativo no estaban ejerciendo esta designación popular con un sentimiento de igualdad o con un sentimiento de velar por el bien común, sino poniendo por delante las creencias personales, las creencias religiosas, cuando sabemos que el tema de las niñas, el tema de las violaciones, pues es un problema de salud pública que sigue sucediendo en el Ecuador y lamentablemente pasa en estos temas de mujer, que aún existe por delante las creencias religiosas, incluso las diferencias económicas, como usted comentaba, Alexandra, que por ejemplo, las niñas de las áreas rurales, las mujeres que se encuentran en una condición de refugiadas, son las más afectadas con todos estos temas, pero obviamente desde el tema económico y para muchos de nuestros legisladores, esto no está pasando, quizás porque en su esfera o en su núcleo cercano no se ve y no se palpa, porque hay que decirlo como son, cuando esto ocurre con una niña o un adolescente de pronto con un acceso económico un poco más fácil, pues es muy cómodo ir a los países en donde se encuentra legalizado, pero ¿qué sucede con las mujeres del campo de nuestro país que sin tener la educación, la formación y el acceso económico, pues tienen que quebrantarse sus proyectos de vida? Entonces, de manera general, para no desviar el tema, yo considero que en estos temas no hay que esperar que nos pase o que suceda con una persona cercana,
para ver más allá y entenderle a esta igualdad con todo, con cada una de sus letras, porque el tema de la igualdad no solo tiene que estar amparada en la Constitución, yo creo que la igualdad tiene que nacer desde nuestras creencias, desde nuestra casa y también, ¿por qué no llamar un poquito a la reflexión este tema de ejercer el derecho al voto, también con responsabilidad, porque lamentablemente quienes nos representan después son los que ponen estas trabas o son los que no permiten que esta igualdad se materialice. Sabemos que las mujeres representan más de la mitad de la población del mundo y aún se puede ver que el 90% de los jefes de Estado en todo el mundo siguen siendo hombres. Y apenas el 76% de estos se encuentran en los parlamentos. Entonces, ¿por qué existe desigualdad? Porque tampoco estamos siendo representadas. ¿Quién mejor para legislar y tratar estos temas que una mujer? Efectivamente, yo creo que todos estos puntos de vista, como periodista tengo que escuchar, no tanto a los que defienden el aborto, a los que no defienden el aborto y sobre todo ya entrando en un debate con todos, yo creo que siempre es indispensable, ¿no? Los derechos y lo que significa el apostar siempre por la vida, no por el que exista sobre todo dignidad, que para eso son los derechos humanos. Y como usted nos decía, ya habrá un tiempo en el que quizá usted nos pueda también acompañar acá, realizar un debate, compartir junto con otras personas también y dar sobre todo a nuestros amigos que nos están mirando en este momento un análisis de todas estas circunstancias por las que ha tenido y tiene todavía que atravesar el país y que obviamente cuando nosotros desconocemos del tema, vemos por acá o decimos son las realidades y cuando nos enteramos de las cosas podríamos decir incluso no dignas, lamentablemente es algo que nos duele mucho a todos. Entonces, uno de los temas en el que lo estamos abordando ahorita, que es acerca del derecho al voto, vemos cómo empezó desde un inicio, ¿no? Todas estas desigualdades, pero actualmente tenemos esa alegría o tal vez incluso emoción cuando entre toda la familia va a designar a un candidato, pero no tiene que quedarse únicamente como en las emociones, sino también entender el por qué vamos a votar. Abogada, por favor que nos pueda mencionar esto para todos nuestros amigos, ¿por qué el votar como ciudadanos acá en Ecuador? Sí, yo creo que el voto tiene que ser responsable. Realmente aún existe el tema de la desinformación o hasta un poco de la falta de compromiso y ver más allá. Ejercer este derecho tenemos que hacerlo con responsabilidad, con conciencia, con un análisis, porque como podemos ver, lamentablemente quienes nos representan y toman estas decisiones, pues afectan a todo el país. Entonces, con este antecedente, yo creo que también hago un llamado al tema de la formación, a los estudios. Ahora nosotros, hoy por hoy, podemos acceder a libros, a información, a estadísticas desde nuestro celular, desde nuestra computadora, y yo creo que no dejarnos engañar. Yo creo que es muy importante poder acceder, leer el tema del estudio. Yo creo que es la más grande herramienta que permite erradicar estos pensamientos y estas creencias heredadas que lamentablemente muchas veces repetimos sin un argumento, sino simplemente porque nos heredaron o simplemente porque lo adquirimos como parte de una conciencia colectiva. Pero yo creo que es muy importante hacer un llamado hablándolo como una reflexión en cuanto a ejercer este derecho, que es un llamado a hombres y mujeres, porque si bien es cierto, estamos hablando aquí histórico con la mujer, yo considero que es muy importante porque estamos ya a puertas de elecciones, pues analizarlo, hacerlo con conciencia y con toda la responsabilidad para que quienes nos representen realmente sean personas que puedan velar por todos estos derechos colectivos, los derechos políticos y constitucionales que están lacerados, los tenemos en papel. De hecho, el Ecuador tiene un catálogo de leyes de los más amplios del mundo. Entonces, si es que tenemos el respaldo escrito, ¿qué está fallando? Yo creo que falla mucho la participación ciudadana. Yo creo que desde cada uno de nuestros espacios no necesitamos estar
ser elegidos, pero desde cada espacio que nosotros ejercemos como padres, como madres de familia, como estudiantes, podemos ejercer una participación social llamada a un cambio, que yo creo que si contamos, y lo repito, con todas las leyes hay que hacer un análisis puertas adentro y ver que no solo necesitamos de leyes, para que esto se materialice, se cristalice, pues necesitamos también una participación social, no solo exigir por parte de los ciudadanos las actividades o gestiones por parte de cada una de las funciones que existen en el Estado, sino más bien también analizar qué está pasando ya con el tema social. Efectivamente, nosotros, queridos amigos, estamos conversando junto a la abogada Máster Emily Torres, que es nuestra invitada, acerca de un tema muy importante, acerca del voto, el derecho del voto en el Ecuador. Usted puede acompañarnos, realizar sus preguntas, si es el caso, para compartir juntos sobre este tema tan importante. Queremos hacer una pequeña pausa, estimada abogada, y vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos para continuar con esta temática muy importante para usted, que en este 2023 va a elegir a su próximo candidato o candidata. Ya volvemos. ¿Vives en Ecuador y deseas un lugar mexicano para compartir en familia? Visítanos en Ambato, El Jarocho Comida Mexicana, con deliciosos platos a la carta como guacamole, tacos dorados, nachos, cazuela de queso con tortillas de maíz, el famoso pozole, tostadas, además bebidas como jamaica, micheladas y cheladas. Comunícate al 09 95 44 83 33 09 95 44 83 33 o síguenos en nuestra página en Facebook El Jarocho Comida Mexicana, Ambato, Ecuador. Regresamos, queridos amigos, invitarles a que compartamos todas estas actividades que vamos todos los miércoles a través de Visión Mundial, siempre conectados e informados. Estamos en el segmento Tu Voz. Aquí hablamos sobre derechos humanos, que es tan importante en nuestra vida diaria, y hoy acerca del derecho al voto. Abogado, usted decía, bueno, la mayoría de datos que nos proporcionan en el ámbito político hay hombres y mujeres casi no. Tenemos el respaldo a nivel internacional, todo en papeles. ¿Qué se puede realizar para que esto cambie? Sí, bueno, concluimos la parte anterior indicando el trabajo social que tenemos que hacer. Yo creo que es muy importante, primero, reconocer estos, identificar estos índices de violencia de género, que también está traducida esta violencia también desde la política. El año anterior yo conversaba con una concejal de Montecristi y ella me decía, realmente es muy lamentable porque en el ejercicio de mi cargo he encontrado demasiada violencia. Se me han ocultado información, no se me permite participar de las sesiones del consejo. Entonces, yendo ya un poquito más allá, si bien es cierto la participación es importante, pero aún existen estos bloqueos el momento en que una mujer accede a esta participación, y eso lo vemos todo el tiempo. Acá en Santo Domingo, en una parroquia rural, también tengo una colega abogada que es parte de esta junta y me decía que cada vez que ella tiene que enviar un documento, sea a la alcaldía o a cualquier entidad pública, muchas veces estos documentos cuando van firmadas por ella no son atendidos. Y me decía, por cualquier situación, yo tenía que estar en otra actividad y firmaba la persona que me reemplace en el cargo y este es de sexo masculino, pues recibía una atención totalmente diferente. Entonces podemos ver que si bien es cierto, existe aún la dificultad para que la mujer acceda, yo creo que la dificultad crece cuando ésta también llega a su cargo. Y ahí volvemos un poco a lo que se hablaba antes, este tema de los roles, los estereotipos. Históricamente, cuando a la mujer se le bloqueaba en el tema de acceder a estos derechos políticos, se hablaba claramente
y no solo en una conversación, sino desde la parte legislativa, que los hombres están dotados de inteligencia superior. Y yo creo que aún existen personas que están convencidas de aquello. Yo creo que esto justamente por eso se puede ver reflejado en cada una de las actitudes políticas y sociales que vemos en el día a día. Un ejemplo que yo lo pongo siempre, porque no es un hecho de hombres y mujeres, sino es un tema social, porque muchas veces nosotros también como mujeres caemos en este inconsciente que yo lo comentaba. Por ejemplo, cuando una mujer se encuentra en un trabajo y esta mujer tiene un puesto directivo que le acarrea trabajar de pronto más de 10 horas. Nosotros como personas, no hombres ni mujeres, podemos emitir un comentario de que esta mujer tiene descuidado su hogar, o qué pasa con los hijos de esta mujer que trabaja 10 horas. Realmente lo he escuchado y lo escucho todo el tiempo. Mientras tanto, si hablando del mismo ejemplo, si lo traducimos a un hombre, pues podemos decir que un hombre que está comprometido con su trabajo, si es que trabaja más de 10 horas, es una persona sacrificada, es una persona que está trabajando bien. Y en el mismo ejemplo de hombre y mujer podemos ver que cuando, hablándolo nuevamente en un ámbito laboral, si una mujer es líder o está en un puesto directivo y emite órdenes, muchas veces quienes podemos verla decimos que es una persona mandona y que tiene serios problemas para manejar a la gente. Mientras tanto que si el mismo comportamiento se ve reflejado en un hombre, pues los comentarios son de que es una persona competente para el puesto, que es un líder y que maneja correctamente las organizaciones. Son ejemplos mínimos, pero yo lo pongo siempre a colación porque es un ejemplo de que aún está en nuestra mente y en nuestro subconsciente los roles que se nos han impuesto tanto a hombres como a mujeres, y eso es lo que dificulta mucho a que mujeres puedan acceder. Muchas veces también se ve que en el mismo cargo ejercido por hombres y mujeres existe diferencia en sus salarios o en las condiciones. Entonces, mientras nosotros sigamos normalizando que para una mujer es más difícil acceder a puestos directivos o a puestos políticos, pues vamos a ver que no vamos a llegar a esta igualdad, que no tiene que ser total. Es muy difícil hablarlo matemáticamente y decir un 50-50, no, porque también hay que decirlo, pueden haber hombres y mujeres que no sean competentes. Ahí ya viene un poco más el análisis y la reflexión, pero yo creo que si hablamos de un 90% de jefes de Estado de sexo masculino en el mundo, pues estamos viendo una diferencia muy amplia. Y yo creo que el tema de la participación de la mujer es muy importante porque desde el ámbito fisiológico tenemos competencias distintas que el hombre. Hablamos no de diferencias como tal que se quieran marcar y hacer de menos a hombres o mujeres, sino más bien verlos como un complemento. Hace unos meses yo revisaba una revista internacional sobre las empresas que están multinacionales en los mejores rankings y mencionaban que las empresas que estaban en el top 5, las 5 empresas estaban siendo lideradas y manejadas por mujeres. Entonces, estas cosas a mí me alegran mucho porque podemos ver que si bien es cierto, seguimos en la lucha, hay cosas y el camino también se va abriendo, a un costo todavía alto, pero yo creo que con estos claros ejemplos también vamos viendo que vamos avanzando y vamos en el camino adecuado para en algún momento no tener que estar reunidos aquí hablando de las diferencias, sino más bien de las cosas que podemos hacer juntos como hombres y mujeres y poder heredar un mejor entorno social a todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Espero que sí, y yo creo que con estas nuevas generaciones que van entendiendo muy bien lo que es el respeto a las mujeres, hombres y todo esto de igualdad, nos ayuda mucho a tener esperanza. Y hoy, como usted menciona todo esto, seguro hay tantas mujeres que se sienten identificadas con este tipo de
incluso acoso laboral, que no hace que puedan seguir adelante, o que muchas veces los hombres se crean mejores que las mujeres, o incluso cuando uno va a algún puesto, ¿no? Quizás prefieren a hombres que a mujeres, y lo digo claramente porque hace un mes más o menos en un partido político escuchaba que una señora mencionaba, es que no quiere participar porque el esposo no le deja, pero ella tiene tanto amor por la política, pero el esposo no le deja. Entonces, ahora que usted menciona, no solamente es lo laboral, sino también este aspecto, ¿no? De sentirse tal vez propietario, los hombres de las mujeres, cosas que quizás en el siglo pasado, a veces en la actualidad lo decimos, pero que sigue sucediendo actualmente y que es lamentable, como usted menciona. Cómo romper definitivamente estos estereotipos en la actualidad, a los jóvenes, a las señoritas, a las mujeres que en este momento nos están escuchando también, y para los hombres que son quienes a diario también, muchos de ellos ya respetan a las mujeres, pero hay otros que todavía siguen con este tipo de machismo. Sí, yo creo que lo principal siempre, el eje de la sociedad es la familia. Y yo creo que si es que nosotros arrancamos cada uno desde nuestros pequeños espacios sociales que empiezan desde la familia, yo creo que vamos a ver una diferencia. Yo veo con bastante optimismo a los niños y jóvenes que vienen ya con esta conciencia social heredada, pero ya con un chip diferente. Se habla muchísimo ya en las escuelas sobre el tema de la igualdad, pero por otro lado vemos que la violencia de género en contra de la mujer es uno de los delitos más cometidos en el Ecuador, y los rangos de edades no están en las personas adultas mayores, sino están en las personas jóvenes, y esto ocurre por lo que usted decía, el tema de los roles. Muchas veces creemos aún que el hombre es propietario de la mujer o que puede incidir en sus decisiones. Y por supuesto es de aquí donde viene la desigualdad, porque yo conversaba el año pasado con unos jóvenes y me decían, pero muchas veces a los hombres se los relaciona como seres fuertes, que fisiológicamente lo son, pero de manera paradójica esa fortaleza está ligada a la violencia. Si un hombre es fuerte, tiene que demostrarlo con violencia, con gritos. Y aquí un poco el tema de la violencia psicológica, que lamentablemente es la que en índices y en porcentajes es la más alta del país y es la más silenciosa. Entonces aquí vemos reflejado que no solo son los golpes, sino más bien estas imposiciones de estereotipos que nos ha dado la sociedad, de cosas que todavía no estamos facultadas como mujeres para hacer o decidir. Entonces, yo auguro que este tema social avance de la mano con las leyes. También el tema del presupuesto con el Estado es muy importante, porque contradictoriamente el mismo año en el cual se emite esta ley de erradicación de violencia contra la mujer, ese año se redujo a más de la mitad del presupuesto justamente para ayudar a estas mujeres. Entonces, es un trabajo conjunto, es un trabajo que está interrelacionado, pero la sociedad en su participación tiene que ser la protagonista. Muy bien, creo que nos queda súper claro cuál es el motivo para que vayamos a las elecciones, a votar con conciencia y entender de que muchas mujeres antes esta actividad no lo podían hacer, este derecho no lo podían realizar. Tenemos saludos, nos dice Stalin Darío, excelente programa, saludos a todos, bendiciones. A todos ustedes, queridos amigos, que quizá lo vean después también. Es importante que entendamos tanto los derechos que hoy podemos realizarlo y que tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión, que debería haber sido desde inicios de que todo esto empezó, pero pues han sido mujeres luchadoras, personas que han estado pidiendo a gritos que se pueda entender lo que es la dignidad, que esos son los derechos. Entonces, a votar con conciencia. Y un último mensaje para finalizar, y gracias por acompañarnos de verdad en esta noche. No, yo quedo realmente muy agradecida por el espacio, por el tiempo, y mi mensaje, el que siempre trato de dar en este tipo de espacios, yo creo que el estudio, la formación nos va a permitir los cambios que necesitamos.
y nos va a permitir visualizar un mejor futuro. Yo creo que de la mano de la educación vamos a lograr muchas cosas. Bien, muchísimas gracias. Gracias y les agradezco por el espacio y espero estar nuevamente aquí porque hay muchos temas que tratar. Realmente este tema no solo del voto, sino de la violencia de género y el tema, ¿por qué no?, de los derechos políticos, tiene un catálogo bastante amplio que es muy importante de difundir y tratar de hablar de cifras, de hechos, del tema y conocer realmente la historia para analizar y reflexionar. Muchísimas gracias nuevamente y espero que nos podamos ver pronto. Entonces queda la invitación para que en unos próximos meses, que estemos ya cerca de las elecciones, seguir compartiendo de este tema, estimada abogada, máster Emily Torres, quien hoy nos acompaña y nos da a conocer y quizás nos abre incluso los ojos para entender otro panorama del que quizás no hemos observado. Muchísimas gracias y en otra ocasión la esperamos con muchísimo gusto. Con mucho gusto, gracias. Una buena noche. Gracias a usted y queridos amigos, les invitamos a que el próximo miércoles estén muy pendientes de lo que vamos a compartir junto a ustedes. Ya es tiempo también para la tecnología y estaremos con nuestros invitados, siempre los mejores especialistas, los mejores profesionales, quienes con su estudio pues nos han dado a conocer grandes actividades que en realidad enriquecen en el ámbito del estudio, de la formación. Para eso estamos nosotros precisamente, Visión Mundial, siempre conectados e informados. Les recuerdo, todos los días miércoles a las 8 de la noche vamos compartiendo varias entrevistas, salud, educación, cultura, tecnología, derechos y mucho más. Por eso los invitamos a que estén muy pendientes de cada una de las actividades que vayamos realizando y también acerca de las noticias. Recordemos que por ahí ya observamos que en Santo Domingo hubo una intoxicación, nos decían que lamentablemente incluso han fallecido. Les reporto ya para finalizar que lastimosamente, y ya vamos a finalizar justamente en este momento, estamos en esta alerta de intoxicación por consumo de alcohol y ya habían sido más de 30 casos, reportaron en la mañana y luego pues hasta el momento decían que hay 7 fallecidos. Entonces, estar muy pendiente de todas esas actividades. Muy buenas noches, queridos amigos, que pasen muy bien. Los esperamos el próximo miércoles.